Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del Aula Francesco Morán que organiza la Asociación Meteorológica Española. El título de la charla de hoy, como podéis ver en la imagen, es Energías renovables emergentes. ¿Aprovecharemos esta gran oportunidad? Se trata, por tanto, de un tema de gran interés actual, no solamente en el ámbito empresarial y científico, sino también entre la propia ciudadanía, debido a estas múltiples implicaciones socioeconómicas y medioambientales también. Y para ello contamos como ponente con el profesor Miguel Ángel Gaerne, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad Castilla-La Mancha. Él es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, en donde inició su carrera investigadora y docente. Luego, pues, también ha trabajado en la Universidad Carlos III de Madrid y desde hace muchos años lo hace en la Universidad Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Ciencias Ambientales de Toledo. A lo largo de toda su trayectoria investigadora ha explorado distintos aspectos de la meteorología. Recuerdo que sus inicios dentro de la modelización meteorológica del modelo PROMES a escala regional, y a partir de ahí, bueno, pues ha ido evolucionando su ámbito investigador y durante muchos años se ha centrado en la temática del cambio climático antropogénico, participando en numerosos proyectos internacionales y nacionales. Y de una manera muy especial, su atención está captada por el aspecto de las energías renovables. Por tanto, es un experto sobre la temática de hoy. Y, bueno, y no cabe duda que durante su charla nos aportará claves para que finalmente cada uno de nosotros podamos responder a la pregunta que se formula en el título. Y antes de darle la palabra al profesor Miguel Ángel Gaerne, debo recordar a los asistentes que esta sesión se está grabando, grabación que quedará posteriormente disponible en el canal de YouTube de la AME. Por tanto, aquellos asistentes que después de la charla, en el turno en el debate, quiera formular cualquier pregunta o cualquier comentario, pero no quiera mostrar su rostro, pues puede hacerlo perfectamente haciendo uso o bien del chat o del audio. Para entonces que estarán habilitadas tanto la cámara como el altavoz en vuestras pantallas. Y ya sin más dilación, Miguel Ángel, en primer lugar, muchas gracias por tu generosidad a colaborar con la AME, con la Asociación Meteorológica Española, impartiendo esta charla Aula Morán. Así que cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Encarna. Muchas gracias a la Asociación Meteorológica Española por esta invitación y esta oportunidad para exponer el trabajo que estamos realizando actualmente en el tema de las energías renovables. Como bien ha dicho Encarna, es un tema de enorme actualidad y de una gran importancia. Primeramente voy a presentar de forma muy breve el grupo MOMA que dirijo actualmente, Modelización para el Medio Ambiente y el Clima. Las líneas de trabajo han sido en el pasado la modelización climática regional y proyecciones regionalizadas de cambio climático, sobre todo con el modelo PROMES que desarrolló nuestro grupo. Y también trabajamos en el pasado en predicción operativa de producción eólica hace unos 20 años en colaboración con empresas. Actualmente nuestro foco está sobre todo en recursos de energía renovables, recursos de energía eólica, recursos de energía solar. También trabajamos en extremos climáticos en el marco del cambio climático, analizando olas de calor o ciclones intensos, tales como los denominados medicanes, los denominados huracanes mediterráneos. Bien, voy a presentar precisamente hoy los resultados del proyecto denominado Emergentes 100%. El título del proyecto es Energías renovables emergentes,
contribución potencial a la transición hacia un sistema eléctrico 100% renovable en España bajo condiciones de cambio climático. Y precisamente se trata de caracterizar recursos de unas energías renovables particulares, que son las emergentes, en concreto de la eólica marina flotante y de la denominada eólica de gran altura, en inglés Airborne Wind Energy. Estas energías renovables que hemos denominado emergentes, les hemos denominado así porque todavía no están en una fase de comercialización plena. En el caso de la eólica marina flotante están ya bastante cerca, ya se han instalado aerogeneradores en el mar de forma comercial, pero todavía a una escala no muy grande. Está justo ahora en desarrollo, digamos, parques de eólica marina flotante de gran tamaño. Mientras que la eólica de gran altura está todavía en una fase más de desarrollo. Ya se han instalado algunos prototipos de forma operativa, pero todavía estaría lejos de la comercialización plena. Por eso los hemos denominado bajo ese término genérico de emergentes. Bien, pues lo que queremos saber es si estas renovables, que son distintas a las eólicas, a la eólica convencional, la eólica terrestre y la solar fotovoltaica, si estas renovables emergentes tienen un valor añadido respecto a estas renovables convencionales. En concreto, la primera parte de esta presentación está dedicada a la eólica marina flotante. Y lo que queremos ver es si esta eólica marina flotante en la península ibérica tiene un valor añadido para el sistema eléctrico. ¿Vale? Esto precisamente está de gran actualidad por los problemas que hubo hace unas semanas. Precisamente por eso creemos que es muy interesante ver la posibilidad de incorporar distintas energías renovables con características muy diferentes a las habituales, a la eólica terrestre y la solar fotovoltaica. Y para ello lo que vamos a hacer van a ser analizar determinadas características. La variabilidad temporal, precisamente porque en el sistema eléctrico ibérico hay dos máximos de demanda que son bastante similares. Hay uno en invierno por la calefacción, pero hay otro también bastante fuerte en verano debido a la necesidad de refrigeración por el calor. Entonces, queremos analizar en particular la variabilidad estacional, como veremos a continuación, y ver si estas fuentes de energía tienen una variabilidad estacional mejor que la eólica terrestre y la solar fotovoltaica. Y por otro, vamos a analizar la complementariedad espacial entre las distintas zonas de instalación de la eólica marina flotante y la complementariedad temporal con otras energías. En concreto hemos adoptado un enfoque muy aplicado. Hemos tomado no toda la costa completa, sino exclusivamente aquellas zonas donde se va a poder instalar eólica marina flotante, que son 15 zonas, ¿vale? Cerca de las costas españolas y portuguesas. En el caso concreto de España, están limitadas a las zonas permitidas en los planes de ordenación del espacio marítimo, los denominados POEM. Y son las denominadas zonas de alto potencial. Son unas zonas muy delimitadas donde sí se podrá instalar eólica flotante, mientras que en el resto de la costa, en principio, no se podría instalar. Y por lo tanto, los resultados que obtenemos aquí son muy prácticos. Se refieren a aquellas zonas donde sí se puede instalar eólica marina flotante. Los datos que hemos usado son datos climatológicos, el viento horario, a dos alturas que son características de los aerogeneradores actuales, unos 105 metros, y los futuros, o los que están ya en desarrollo, 150 metros de altura de buje, donde está el generador, el rotor del aerogenerador. Y lo que calculamos con ese viento es el denominado factor de capacidad. ¿Qué es el factor de capacidad? El factor de capacidad es una medida de la cantidad del recurso. Cuando tenemos recursos variables, como es el caso del viento o del sol, a veces hay viento, a veces no, entonces no en todo momento está funcionando la instalación de energía renovable. El factor de capacidad mide cuánta energía se produce respecto a la máxima que se podría producir si estuviera funcionando a plena potencia todo el rato. Por ejemplo, un factor de capacidad del 50% indica que hay recurso suficiente como para que el 50% del tiempo esté funcionando a plena capacidad, mientras que el resto no funcionaría.
esta instalación. Hemos usado datos de reanálisis de alta resolución, en concreto el reanálisis Cosmo REA6 con 5 o 6 kilómetros de resolución horizontal. Esto supone una mejora respecto a los reanálisis que se han ido empleando más habitualmente, como ERA5, que tiene unos 30 kilómetros de resolución. Además, el periodo que hemos usado es bastante extenso, de 24 años, de 1995 a 2018. ¿Cuáles son estas zonas potenciales de instalación donde se podrá instalar eólica marina flotante? Están indicadas aquí. Este sería el mapa de la península y, como vemos, hay 4 grandes zonas en torno a la costa, ¿vale? Tendríamos la zona del Atlántico Norte, básicamente el Cantábrico, pero en la zona occidental del Cantábrico, y también alguna zona en la fachada atlántica de Galicia. O tendríamos en Portugal hay un par de zonas donde en una de ellas ya se ha instalado de forma a modo de demostración algún aerogenerador flotante, y otra que tiene un gran potencial, ¿vale? Donde hay proyectos para instalación. Luego también tenemos en la zona nordeste, frente a las costas de Girona, tendríamos una zona que está afectada por la tramontana, sobre todo, y tiene una cantidad de recursos importante, y 2 zonas más al nordeste de la isla de Menorca. Finalmente, en la costa sur de la península tendríamos 2 zonas frente a las costas andaluzas. Bien, las características generales de los recursos eólicos marinos indican que tenemos un factor de capacidad, como digo, indicativo de la cantidad de recurso que hay, muy alto, sobre todo en la zona del noroeste de la península, con valores en torno al 50% o incluso superiores. Estos son valores muy altos, ¿vale? El factor de capacidad de la eólica terrestre en la península está en torno al 25%, por comparación. Entonces, esto es un factor de capacidad muy alto. También es bastante alto en la zona nordeste, de la costa nordeste, y también es menor, pero también importante, en torno al 40%, frente a las costas andaluzas. Se ve que hay otras costas donde en principio no hay zonas donde se pueda instalar la eólica marina flotante, donde es bastante menor. Bien, pero aquí quería resaltar un aspecto. Una posibilidad sería escoger principalmente o únicamente aquella zona donde el recurso es máximo. Sin embargo, esto puede plantear problemas. Por ejemplo, en la zona del Mar del Norte hay mucho recurso, sin embargo, tienen que llevar a tierra a través de pocas líneas de evacuación de la electricidad esa energía producida, y pueden producirse congestiones, ¿vale? Si la zona desarrollada es una única zona, digamos, entonces puede haber problemas de congestión en las líneas eléctricas, ¿vale? Entonces, en principio, la cantidad de recursos creemos que no debería ser el único criterio para decidir dónde se instala. Y lo primero que hemos hecho ha sido medir las variaciones estacionales del factor de capacidad para zonas individuales, esas 15 zonas de las que he hablado. Bien, este gráfico que presento aquí lo voy a explicar un poquito, es un poco complicado, pero voy a tratar de aclararlo bien. El gráfico de radar. En este gráfico de radar hay 15 radios, cada uno de ellos corresponde a una de las zonas, de las 15 zonas indicadas. Y lo que se representa son los valores medios anuales, que sería la curva negra, y los valores estacionales, con 4 estaciones, en particular verano está indicado en rojo, invierno en azul. Vamos a explicar un poquito mejor cómo está estructurado este gráfico. Lo hemos preparado de forma que aquellas zonas individuales que están en la costa norte están arriba, ¿vale? De forma que sea fácil de visualizar. Los que están en la costa oeste estarían a la izquierda, los que están en la costa este estarían a la derecha, y abajo estaría la costa sur. La dirección radial en este gráfico lo que nos indica es el aumento del factor de capacidad. Según en el centro tendríamos un factor de capacidad nulo y va aumentando según nos apartamos de este centro, ¿vale? Llegaríamos hasta valores del orden del 60% en el círculo más externo. Bien, pues vamos ahora a analizar individualmente qué factor de capacidad tienen las distintas zonas, sobre todo centrándonos en estas 2 estaciones, invierno y verano, que son aquellas en las que la demanda eléctrica es máxima. Bien, la costa norte precisamente se caracteriza por factores de capacidad elevados, pero tienen una desventaja, que es que los puntos azules están mucho más alejados del centro que los puntos rojos, lo que quiere decir
que en invierno el factor de capacidad es mucho más alto que en verano. En verano hay una fuerte reducción del factor de capacidad, del recurso eólico. Había menos energía eólica que se podría producir. Si nos vamos a las costas oeste y sur, vemos una situación bastante distinta. Los factores de capacidad son más bajos, claramente más bajos, pero tienen una característica muy positiva, que hay muy poca reducción en verano. Los puntos azules y rojos están muy juntos, por lo tanto hay poca variación en verano. En la costa nordeste incluso tenemos una combinación especialmente buena. La calidad del recurso allí es muy alta porque, por un lado, el factor de capacidad es bastante alto, comparable al de algunas zonas del norte, de la costa norte, y sobre todo tiene una variación estacional muy baja. Por lo tanto, en todas las estaciones vamos a tener una posibilidad de producción muy similar, y esto es muy bueno para una fuente de energía renovable. Por comparación, para que veamos las características positivas de este recurso en la península ibérica. En el Mar del Norte tienen una gran variación entre invierno y verano. El factor de capacidad es entre un 50 y un 100% superior en invierno que en verano baja mucho, y la eólica terrestre en España también baja mucho en verano. En invierno es un 60% mayor que en verano, el factor de capacidad. Bien, entonces hemos visto las características de las zonas individuales y lo que vamos a hacer es ver si agregamos distintas zonas, cómo podríamos conseguir un recurso conjunto mejor que el de las zonas individuales por separado. Lo que hemos hecho primero para analizar este aspecto es ver si por pares, por parejas de zonas potenciales, tienen complementariedad entre sí o no. Para ello hemos analizado la correlación entre estas pares de series temporales anuales. En concreto, los colores azules indicarían correlación positiva, por lo tanto, aquí no tendríamos complementariedad, porque cuando en una zona aumenta el factor de capacidad, en la otra también, y viceversa, cuando en una baja, en la otra también. Mientras que los colores naranjas, correlaciones negativas o anticorrelaciones, indicarían complementariedad. Bien, pues ¿dónde es la complementariedad más alta? Tendríamos zonas de la costa este o de la costa oeste con zonas del norte, ¿vale? Aquí tendríamos zonas en el mar Mediterráneo, LEVA 2, LEVA 3, que vemos que tienen una correlación negativa con zonas del norte. Y también la zona que está frente a o cerca de Lisboa, tendríamos esta correlación negativa, esta anticorrelación, esta complementariedad muy destacada con la costa norte. Esto es muy llamativo porque hay relativamente poca distancia entre esas zonas, y, sin embargo, el viento se comporta de forma muy distinta. Esto es muy positivo, ya que cuando en una zona baja, en la otra sube y viceversa. Y si agregamos zonas, es decir, si instalamos aerogeneradores en estas zonas con anticorrelación, con complementariedad, podremos tener una producción agregada mucho más suave, en la que la variabilidad sea más baja. Esta complementariedad es realmente excepcional, es mucho más alta que en el Mar del Norte y es un aspecto muy llamativo de la climatología de los vientos en torno a la península ibérica. En el Mar del Norte, por ejemplo, es muy difícil encontrar correlaciones negativas, anticorrelaciones entre dos zonas, incluso aunque estén muy apartadas entre sí. Lo que quiere decir es que ahí, cuando en una zona aumenta el viento, en la otra también, y viceversa en general. Hay poca diferencia en la evolución del viento, de tal forma que no vamos a poder compensar la falta de producción en una zona con la producción de otra. Aquí en la península sí lo podremos hacer. Y lo que hemos mirado es cuál sería la combinación de zonas óptima, de forma que la variabilidad conjunta disminuya. Y hemos medido esa variabilidad, la variabilidad horaria, hora a hora, mediante el coeficiente de variación CV, y hemos obtenido el factor de capacidad agregado para distintas zonas. Primero, en estos gráficos que se ven aquí, tendríamos en el eje horizontal el número de zonas agregadas. Por lo tanto, aquí tendríamos, cuando solamente tenemos una zona, ¿vale? La zona mejor, pues tendríamos un factor de capacidad alto, que es del 50%, pero una variabilidad bastante elevada, en torno al 80% de variabilidad.
Y si aumentamos o añadimos una zona de forma que la variabilidad se reduzca de forma óptima, vemos que se reduce ya bastante fuertemente el coeficiente de variación. La variabilidad conjunta de las dos sería ya bastante menor. En este caso incluso aumentaría un poco el factor de capacidad. Si tomamos ya 4 zonas, que sería la recta que estoy marcando aquí en el gráfico, tendríamos una disminución del factor de capacidad, pero que es bastante pequeña, ¿vale?, respecto a cuando solamente teníamos una zona. Y en cambio, la variabilidad ha disminuido de forma muy llamativa, muy fuerte, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un resultado muy aceptable, que es que baja mucho la variabilidad conjunta cuando tenemos 4 zonas que funcionan al mismo tiempo, mientras que el factor de capacidad disminuye, pero poco. ¿Cuáles serían estas 4 zonas óptimas donde más se reduce la variabilidad conjunta? Serán Coruña, Girona, Lisboa y Málaga, frente a la costa andaluza. Bien, pues lo que hemos hecho es tomar esta agregación de zonas, estas 4 zonas, y una vez que hemos visto que podemos reducir la variabilidad debido a la alta complementariedad entre zonas si desarrollamos esas 4 zonas al mismo tiempo, o tenemos instalaciones en esas 4 zonas, lo que vamos a ver ahora es qué ventajas nos da esa agregación respecto a la eólica terrestre y la solar fotovoltaica. Hemos analizado en particular la disponibilidad de eólica marina flotante comparada con la disponibilidad de las renovables terrestres. En este gráfico, lo que se muestra en el eje X es el umbral del factor de capacidad, con valores entre 0,1 y 0,9, y he resaltado el de 0,3, el del 30% de factor de capacidad, que es un límite entre poca producción o ninguna y una producción ya sustancial, bastante alta o muy alta. Bien, pues entonces en el eje vertical tendríamos la disponibilidad en porcentaje de horas en los que el factor de capacidad de las distintas fuentes de energía es superior a ese umbral, ¿vale? Bien, pues entonces he resumido los principales resultados para el umbral del factor de capacidad del 30% en esta zona. Tendríamos que la eólica terrestre sería la línea de raya, sería la que estoy marcando aquí, que disminuye rápidamente cuando aumenta el umbral de factor de capacidad. Es decir, para factores de capacidad altos hay muy pocas horas en las que esté disponible. La solar disminuye, tiene un valor inicial menor y disminuye más lentamente que la eólica terrestre, y la mejor claramente es la eólica marina flotante, que sería la línea de puntos indicada aquí, que parte de un valor más alto cuando tenemos un umbral de 0,1 y luego disminuye pero más lentamente. Y de forma que cuando utilizando este umbral, que es bastante conveniente del 30%, que separa poca producción de bastante o mucha producción, tendríamos que la eólica marina es claramente mejor que la eólica terrestre y la solar. En concreto, si usamos todo el periodo, todos los años, la eólica marina está disponible un 70% del tiempo con ese factor de capacidad o superior, mientras que la terrestre y la eólica terrestre y la solar solo un 30%. La diferencia es muy grande. En invierno tenemos que la eólica marina estaría disponible un 72% del tiempo por encima de ese umbral, del 30%, mientras que la eólica terrestre solo estaría un 45%, y la solar, lógicamente en invierno, está disponible menos tiempo, 20%. Y en verano es cuando la eólica marina flotante muestra especialmente su gran ventaja respecto a la eólica terrestre. Tendríamos que estar disponible el 66% del tiempo por encima de ese umbral, mientras que la eólica terrestre solo el 11%. Hay muy poca eólica terrestre en verano, sin embargo, al mismo tiempo hay mucha eólica marina. Esto también es un resultado muy llamativo, ¿vale? Podríamos pensar que el viento de alguna forma está relacionado en tierra y en el mar. En verano está bastante desacoplado y tiene grandes diferencias en cuanto a magnitud. La solar, lógicamente, aumentaría al 40%. Hemos visto también otro aspecto más, que sería saber si la eólica marina flotante está disponible cuando hay poca o nula solar. Sabemos que el sistema actual, cada vez hay más solar porque es la energía más barata. Entonces es importante tener otras fuentes de energía, en particular renovables, que funcionen cuando hay poca solar o no hay solar de noche, ¿vale? Entonces esto lo hemos hecho analizando la complementariedad de la eólica marina con la solar y de la eólica terrestre y la solar. En concreto, lo que hemos mirado
Es el porcentaje de horas en las que la eólica complementa a la solar, de forma que la eólica esté por encima de ese umbral del 30% de factor de capacidad y la solar esté por debajo, haya poca o nada de solar y haya bastante o mucha eólica. Bien, pues en todo el periodo este porcentaje de horas para la eólica marina es del 50%, mientras que para la eólica terrestre es menos de la mitad, 23%. En invierno, la eólica marina está disponible casi un 60% del tiempo cuando hay poca o nada solar, mientras que la eólica terrestre estaría disponible en 37% del tiempo. Y en verano, de nuevo, es cuando la eólica marina muestra una ventaja especialmente fuerte respecto a la terrestre. Estaría disponible la eólica marina un 40% del tiempo, por encima de su umbral, cuando hay poca o nada de solar, mientras que la eólica terrestre prácticamente no complementa a la solar en verano. Bien, entonces podríamos terminar con unas conclusiones respecto a esta parte. En concreto, indicando que los recursos de eólica marina son muy distintos a los de la eólica terrestre y pueden proporcionar por ello un gran valor añadido al sistema eléctrico español. Por un lado, tiene baja estacionalidad en varias zonas potenciales individuales. Estas zonas potenciales individuales tienen una alta complementariedad espacial entre algunas de ellas, incluso aunque estén cercanas. Esto es una gran diferencia respecto al Mar del Norte o incluso la costa este de Estados Unidos. La eólica marina complementa claramente más a la solar fotovoltaica que la eólica terrestre y, aunque no he presentado los resultados por abreviar en gráfico, pero indicar que la duración de los periodos de poca generación, que también es importante saber cuándo no está disponible una fuente, es mucho menor para la eólica marina que para la eólica terrestre. Bien, dentro de este proyecto, dentro de estas renovables emergentes, hemos analizado otra fuente totalmente distinta, que es la energía eólica de gran altura. En inglés, el acrónimo sería AWE, que viene de Airborne Wind Energy. Como esta energía es bastante poco conocida, voy a explicar brevemente cómo funciona. Y para ello partimos de cómo funciona un aerogenerador convencional. Un aerogenerador convencional funciona de forma que la parte final de las palas son las que más producen más de la mitad de la energía. Entonces, podríamos plantearnos un dispositivo en el que solamente tuviéramos, entre comillas, la punta de la pala, ¿vale? O un dispositivo que estuviera situado donde está la punta de la pala y el generador eléctrico. Y eliminamos todo lo demás, que es lo que la torre, el resto de los elementos, que añaden muchísima masa al aerogenerador y requieren muchos recursos. Bien, pues este dispositivo existe, ya se ha probado y ya funciona, como digo, en condiciones operativas, a modo de demostración, todavía no comercial, pero ya funciona. ¿Cómo funciona? A través de un dispositivo que puede volar, un dispositivo volante o aerotransportado, sería una cometa o un dron. Y este dron, digamos, representaría lo que sería la punta de la pala, ¿vale? Sería aquella zona donde aprovechamos la fuerza del viento. Y el generador, en vez de estar en el rotor situado a gran altura, lo colocamos en el suelo. Y la cometa o el dron estarían unidos a través de un cable al generador. ¿Cómo funciona entonces? Cuando sopla el viento, arrastra el dron o arrastra la cometa y desenrolla este cable del generador y hace girar el generador produciendo electricidad. Una gran ventaja de este dispositivo es que podemos aprovechar la energía del viento a una altitud variable, es decir, podemos modificar la altura de la cometa, la altura del dron, y justo buscar aquellas zonas donde el viento sea máximo. Y además el viento, como se sabe bien, aumenta con la altura, por lo tanto, si podemos ir a alturas de varios cientos de metros, como pueden alcanzar ya estos dispositivos, tenemos mucha más energía eólica disponible. Bien, aquí una foto muy breve donde se puede ver algunos de estos dispositivos desarrollados por distintas empresas, básicamente europeas, que es donde más se está desarrollando esta tecnología, básicamente drones o también cometas.
Y lo que hemos analizado es también algo similar a lo que hemos hecho con la eólica marina flotante. Saber si los recursos de esta fuente de energía podrían tener un valor añadido para el sistema eléctrico español, para asegurar el suministro, para mayor seguridad de suministro, de forma que complementen, por ejemplo, la energía solar, cuando hay poca o nada de solar, y tengamos siempre un recurso renovable suficiente. Hemos empezado a realizar este análisis. Esta parte, digamos, son resultados preliminares, los primeros resultados exclusivamente. Es un trabajo en marcha. Hemos analizado disponibilidad, ventajas respecto a la energía eólica convencional o complementariedad con renovables convencionales. Nos hemos centrado en verano, dado que en verano hemos visto que hay un máximo de demanda en España, demanda eléctrica, y además en el futuro se espera que este máximo, debido al cambio climático, vaya cada vez a más. Mientras que la necesidad de calefacción en invierno disminuyan un poco. Bien, pues tendríamos que en verano hay una circulación muy conocida, que es la circulación asociada a la baja térmica ibérica. Tendríamos que la baja térmica ibérica suele estar centrada a lo largo del día en la zona centro de la península, varía su posición de un día a otro, pero en la zona centro. Y hay dos flujos principales que se desarrollan asociados a esta baja térmica, que se desarrollan en las zonas de meseta entre cadenas montañosas. Aquí en la zona norte tendríamos uno de los flujos y en la zona este-sureste. Precisamente vamos a ver para un día concreto, basado en datos de reanálisis, cómo serían estos vientos. Tendríamos un flujo nocturno típico, también nos vamos a fijar en aquellos momentos en los que más faltaría esta fuente de energía, sería de noche, a las últimas horas del día o de noche, para suplir o complementar a la solar fotovoltaica, y tendríamos en este caso el viento a 100 metros para un día concreto de verano. El 21 de julio de 1985 es una situación bastante frecuente. No todos los días es así, pero es bastante frecuente. Y tendríamos que, en este gráfico, tendríamos la costa peninsular por aquí, y tendríamos que en amarillo está indicado vientos débiles, rojo estarían indicados vientos moderados, negro vientos fuertes. ¿Vale? A 100 metros tendríamos sobre todo viento del nordeste en esta zona de la meseta norte y viento del sureste en la zona de La Mancha. Si nos vamos a mayor altura, que serían las alturas a donde podríamos emplear esta energía eólica de gran altura, tendríamos entonces 300 metros de altura que el viento aumenta bastante, sobre todo en qué zonas, en las zonas del norte de Castilla y León y también en la zona de Castilla-La Mancha. Vemos que hay zonas donde el color del viento, indicado con esta paleta de colores, sería negro, por lo tanto tendríamos un viento fuerte, ¿vale? A 300 metros de altura. Si comparamos el viento a distintas alturas, tendríamos que el viento cerca de la superficie a esa hora es débil o como mucho moderado en alguna zona. A 100 metros aumenta y sobre todo es máximo en este caso a 300 metros. De hecho, es superior a 300 metros que si nos vamos un poco más a mayor altura, hasta 500 metros. ¿Vale? Esto lo que nos indica es que de noche se desarrollan en estas condiciones frecuentemente chorros nocturnos de bajo nivel, dos chorros, uno en la meseta norte y otro en la meseta sur. Bien, pues precisamente estos chorros son muy apropiados para el aprovechamiento con la energía eólica de gran altura, ya que el dispositivo volador, el dron o la cometa, puede variar su altura buscando precisamente aquella altura a la que el viento es máximo, a varios cientos de metros, a una altura superior a la que llegarían los aerogeneradores. Tendríamos entonces en este gráfico, por un lado, en la parte superior, la altura óptima, la altura de viento máximo para la eólica de gran altura, valores entre 0 y 500 metros son los que hemos analizado. Entonces vemos como a lo largo del día estos serían una serie de 5 días, hora a hora, en la que se ve cómo esta altura óptima, donde el viento es máximo, va variando. Pero muchas veces está entre medias, no llega a 500 metros. ¿Vale? En otras circunstancias el viento sigue aumentando progresivamente con la altura. Entonces estaría el viento máximo a 500 metros, pero cuando hay situaciones de chorros de bajo nivel, pues tendríamos una altura intermedia, como es el caso.
Mientras que en el gráfico inferior tendríamos el valor de ese viento máximo, a la altura donde es máximo el viento. Y lo que se ve es un ciclo diario muy marcado. Este ciclo diario tan marcado es muy positivo porque alcanza un mínimo justo a mediodía, que es cuanto más solar fotovoltaica tenemos. Cuál es positivo, tenemos mucha solar fotovoltaica. En verano probablemente no necesitemos otras fuentes justo en ese momento. Mientras que a lo largo de la tarde, a primera hora de la noche y de madrugada, pues tendríamos, sobre todo a primera hora de la noche, el máximo. ¿Vale? Se ve como este ciclo diurno, en un punto concreto de la meseta norte, va alcanzando ese valor máximo, normalmente un poco antes de medianoche. Bien, pues esto también es positivo, ya que al anochecer hay otro máximo de demanda, que en este caso ya no puede ser cubierto por la solar fotovoltaica, de tal forma que si tenemos fuentes alternativas, como esta tecnología, podremos cubrirlo muy bien. Bien, esto, como digo, son primeros resultados. Tenemos que ampliar este análisis, hacerlo más detallado, ampliar a otras estaciones, etcétera. Pero estos primeros resultados ya apuntan a algunas características muy positivas de este recurso eólico de gran altura, Airborne Wind Energy. Tendríamos que, en verano, los recursos, por un lado, son bastante mayores que la energía eólica convencional. No he mostrado el gráfico, pero son claramente mayores. Por otro lado, tenemos el ciclo diario que he mostrado en un ejemplo que muestra una alta complementariedad con la solar fotovoltaica. Esto es muy importante, ya que nos permitiría complementar a la solar fotovoltaica de forma muy clara en verano. Y por otro lado, el máximo se produce o coincide bastante bien con el máximo de demanda de últimas horas de la tarde, por lo tanto, podría ajustarse bastante bien, o primeras horas de la noche, podría ajustarse bastante bien a este máximo de demanda y cubrir ese aumento de demanda también. Bien, he intentado ser bastante rápido. Vamos a terminar, y lo voy a terminar con unas consideraciones generales sobre renovables, ¿vale? Últimamente se está hablando mucho de las renovables con motivo del apagón y con otros motivos, y hay un rechazo en algunos sectores que creo que no está justificado y que sería muy negativo si da lugar a un parón o a un frenazo en el desarrollo, en la transición energética a renovables. Voy a intentar explicar por qué. Por un lado, sabemos que las renovables permiten descarbonizar el sistema energético, reducen las emisiones, pero incluso si este elemento, digamos, pudiéramos dejarlo a un lado, no lo podemos dejar a un lado por desgracia, porque es un problema muy grave, pero si supusiéramos, incluso aunque no existiera este problema, el desarrollo de las renovables sería deseable y deberíamos continuar con él. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias económicas muy positivas. ¿Por qué? Porque permite reducir la dependencia energética del exterior. Son fuentes energéticas de las que disponemos aquí. No dependemos para nada de un suministro de combustibles procedentes del exterior para hacer funcionar estas energías, y esto reduce la dependencia energética. Esto tiene unas ventajas muy grandes para la economía en general, ya que disminuye mucho la cantidad de dinero que sale de la economía española hacia otros países para compra de combustibles, compra de gas, compra de petróleo, etc. Bien, pues esto es una ventaja fundamental, y de hecho en los últimos años se está viendo que la dependencia energética de España está disminuyendo con claridad gracias al desarrollo de las renovables, y también está mejorando mucho el saldo comercial al reducirse la salida de dinero para comprar combustibles. Esto, por lo tanto, solamente ya este motivo sería un motivo muy importante para mantener el desarrollo de las renovables. Por otro, el coste de las renovables es bajo y además, muy importante, es estable. No cambia en el tiempo, es decir, el sol no va a estar más caro el año que viene que este, ni el viento tampoco. Va a variar el precio del recurso, no tiene, digamos, una variación de coste, ¿vale? Entonces, a diferencia de lo que puede ocurrir con el gas, de lo que puede ocurrir con el petróleo, que tienen oscilaciones, y hemos visto precisamente en años recientes que pueden ser oscilaciones muy fuertes y producir una gran inflación. Por lo tanto, el desarrollo de las renovables permitirá controlar la inflación. En una situación futura en la que hubiéramos llegado a un porcentaje de renovables alto, muy alto, podríamos tener una inflación muy controlada, sin cambio de precio o con cambios de precio muy pequeños en el sector de la energía. Esto sería muy importante para la economía en general.
Por otro lado, hay también debate con otras fuentes de energía y una ventaja respecto a esas otras fuentes de energía, como podría ser la nuclear, es que el despliegue de las renovables es mucho más rápido que el de esas otras fuentes de energía. Se van instalando constantemente energía solar, energía eólica y su despliegue es muy rápido. Los efectos en la economía, las ventajas se notan enseguida. Los recursos de energía renovable, además de ser autóctonos, son muy abundantes y tienen una calidad especial, como he tratado precisamente de resaltar en esta presentación sobre las renovables emergentes. Son muy diversos, tenemos fuentes que son muy distintas entre sí. Hemos visto, por ejemplo, que la eólica marina tiene características muy distintas a la eólica terrestre. Y esto permite, con una combinación adecuada, garantizar el suministro con renovables. Permitiría en un futuro, si se hace adecuadamente, el desarrollo de las distintas tecnologías. Sabemos que la climatología y la meteorología son fundamentales para el análisis de estos recursos renovables, la predicción de producción, cumplen ya un papel muy importante, lo deben seguir cumpliendo en el futuro. Y resumiendo, pues me gustaría indicar que no deberíamos perder la gran oportunidad económica, aparte de una oportunidad ecológica para reducir las emisiones, la gran oportunidad económica que nos ofrecen los excelentes recursos de energía renovable que tenemos. Vale. Bien, pues muchas gracias por la atención. Indico aquí las dos referencias de los trabajos que uno publicado ya y otro enviado sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por toda la información que nos has aportado, además de una manera muy, muy sencilla y asequible de entender, y además especialmente con mucha esperanza, porque son resultados muy, muy positivos. Y como tú dices, pues que es verdad, no deberíamos desaprovechar estas grandes oportunidades que nos ofrece precisamente las condiciones climatológicas de la península ibérica, ¿no? De ahí surge ahora pues mi primera pregunta, mientras los demás se animan, y es que, bueno, pues afortunadamente estos son resultados basados en datos, además unos datos relativamente recientes, y dado que una climatología pues que llega hasta el 2018, 24 años hasta el 2018, entonces claro, la pregunta inmediata es hasta qué punto estos resultados, estas afirmaciones, evidencias a nivel científica llega a la práctica, es decir, hasta qué punto esta información ha podido llegar, por ejemplo, en vuestro entorno cercano a nivel empresarial o a nivel político dentro de, por ejemplo, bueno, pues dentro de la comunidad Castilla-La Mancha. Digo esta comunidad porque es en donde está vuestra universidad. Y bueno, por ahí va mi pregunta, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es decir, hasta qué punto del dicho al hecho hay mucho trecho o sencillamente todo es, de momento estamos en el dicho. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Hay alguna esperanza que esto se haga factible de algún modo? Bien, por un lado, hemos intentado divulgar lo máximo posible estos resultados, precisamente porque creemos que tienen un contenido práctico y aplicable muy grande. Digamos, hemos tenido bastante o relativo éxito en el sector empresarial eólico. Realizamos una presentación en el Congreso Eólico Marino, que es un congreso básicamente empresarial sobre energía eólica marina, y los resultados que presentamos fueron de gran interés para los asistentes, que eran principalmente representantes de distintas empresas. Y lo que vieron precisamente estos resultados, que normalmente no se conocen, porque muchas veces cuando se desarrolla un parque, pues te fijas o por un lado en la zona donde hay más recurso, o en una zona concreta y tratas de analizar el recurso, pero no se tiene esta visión general y digamos, estas características o esta visión desde el sistema eléctrico, ¿vale? De qué ventajas tiene para el sistema eléctrico para garantizar
suministro, pues en este caso la energía eólica marina. Pues bien, esos resultados, como digo, fueron de gran interés. También hemos tratado de divulgarlo a través de notas de prensa y en la administración, ¿vale? Aunque aquí, digamos, hemos encontrado más dificultades para llegar a los representantes, digamos, que podrían aprovecharlo. Pero desde luego en la parte empresarial sí hemos podido dar, digamos, divulgación adecuada a los resultados. Empresas así de carácter y envergadura importante, Sí, aunque no sí. digas el nombre, pero simplemente es para ver si hay alguna esperanza de que esto realmente caiga, bueno, pues, caiga en manos de quien ni decida ni esas empresas, pues se pueda llevar a cabo al menos los primeros pasos, porque realmente sería, bueno, una pena no aprovecharlo. Bueno, y a nivel, cuando has dicho estos contactos empresariales, ¿ha sido a un nivel bien regional o teniendo en cuenta que, por ejemplo, el tema de los aerogeneradores marinos pues afectaría a zonas que no es precisamente la Mancha? Entonces, empresas que trabajan en el ámbito marítimo, eso por una parte, y luego, ¿hasta qué punto crees que podría haber oposición social, porque hay también ciertos movimientos que se oponen a la instalación de aerogeneradores eólicos en el mar? Sí. ¿Qué dices al respecto? Pues, por un lado, respecto a las empresas que se han interesado, este Congreso Eólico Marino, que se desarrolló en Cádiz en noviembre, está organizado por la Asociación Empresarial Eólica, que abarca a todo tipo de empresas relacionadas con el sector eólico. ¿Vale? Por lo tanto, los que escucharon estos resultados y fueron, en principio, empresas del sector eólico en su conjunto, ¿no? Las que más estarían interesadas serían las que podrían desarrollar estos parques eólicos marinos, son las empresas normalmente las más grandes, ya que estos parques eólicos marinos necesitan un gran capital inicial, ¿no?, para su desarrollo, pero en principio, digamos, llegamos a todo el sector empresarial eólico. Respecto a la otra pregunta, perdona, era... Pues ahora tampoco me acuerdo yo. Esto, por una parte, pues, bueno, pues cuando me venga otra vez a la cabeza, pues es que me ha surgido a medida que te lo iba preguntando. Bueno, pues ya surgirá. Es que estoy pendiente a ver si alguien se anima y pues... No, hay 6 manos levantadas ya, Encarna. ¿Ah, sí? Pueden Pues fíjate, empezar. yo no lo veo. Carlos Yagüe es la pues primera. Fíjate, yo en mi panel no lo veo, así que fíjate, no veo, yo estoy pendiente a ver si veía alguna mano levantada y no es así. Genial, pues Carlos Esther y Yagüe. también Ramón, bueno, genial, yo estaba, menos mal que lo he dicho y me he quejado. Nada, pues sí, vamos a ver, pues permíteme, es que no sé lo que me está pasando, pero el número uno... Que nosotros vemos la lista, no te preocupes. Carlos el primero. Esa voz es de Carlos Yagüe. Pues nada, adelante, Carlos, que estás gracias, ahí. Encarna. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Miguel por la charla. Yo he aprendido un montón, me ha encantado las dos partes, la verdad, pero tenía unas preguntas, unas curiosidades, sobre todo por la segunda parte, porque son temas que algunos estamos nosotros también trabajando y tenemos interés, como son los aspectos estos relacionados con los chorros de capa baja, con los low level jets y también con su aplicación a la eólica, que es una cosa que me parece muy interesante. Entonces, te quería comentar, todos los resultados que has mostrado son de reanálisis. ¿Habéis utilizado algo de observaciones reales o todo reanálisis? Sí, pues en esto, digamos, son primeros resultados, ya te digo que estamos empezando con esta parte del trabajo, y son datos de reanálisis. En concreto, los resultados, los mapas eran del reanálisis CERRA, ¿vale?, de alta resolución, mientras que los otros, los del ciclo diurno, eran de ERA5. ¿Vale? Eran para un punto concreto, 5 días concretos en verano. Era un ejemplo exclusivamente, pero eran datos de reanálisis, no datos observados. Efectivamente, puede haber diferencias apreciables. Sabemos que los reanálisis a veces en algunas zonas, sobre todo, pueden apartarse un tanto de las observaciones.
Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Sin embargo, cuando analizamos no tanto la magnitud del recurso, el viento, el valor exacto del viento, sino las características, si son complementarias o no, por ejemplo con la solar, eso es probable que no sea tan sensible al valor exacto del viento. Vale. No, lo decía porque yo la única experiencia que tengo así en perfiles verticales dentro de la meseta son sondeos con globo cautivo que hicimos en bastantes ocasiones en la zona de Valladolid, en el altiplanicie de los Torozos. Y es que nos llamó muchísimo la atención porque yo en la bibliografía siempre había leído, sobre todo pues en zonas de Estados Unidos, de Australia, que estos low level jets estaban en 200, 300 metros. Y la verdad es que ahí los encontrábamos entre 50 y 100 metros. O sea, se pillaban incluso con una torre meteorológica que hay de 100 metros, pero con los sondeos de globo cautivo se veía perfectamente que estaban muy bajos y pasaban de 1 metro por segundo en superficie a 10 metros por segundo, a 50, 60 metros y luego ya a 200 metros otra vez era bastante inapreciable. Entonces, claro, no sé si los reanálisis también, cuanto más bajo, me imagino que a lo mejor más falla o más se pueden diferenciar de las observaciones. Claro, de todas formas, este punto no es exactamente la zona de Valladolid, sería más la zona entre Palencia y Burgos, ¿vale? Al norte de Castilla y León. Entonces ahí podría haber diferencias por la localización concreta y también a lo mejor por el momento, porque tú me estás hablando también de verano exclusivamente o de verano y de noche, normalmente, o sea, noche, ¿no? en situaciones con poco forzamiento sinóptico, en cualquier caso. Sí, sí. Pues eso habría que analizarlo, de luego es muy interesante lo que indicas y bueno, pues si hay disponibilidad de esas observaciones también sería muy interesante poder comparar con el reanálisis para ver la calidad del reanálisis concreto. Nuestro objetivo es usar un reanálisis de alta resolución espacial que esperemos que sea un poco mejor, que era 5 a lo mejor a la hora de representar el viento, pero desde luego habrá también que comparar con observaciones y comprobar estas cosas que indicas, desde luego, sí. Y luego, también desde el punto de vista observacional, una de las cosas que nosotros hemos venido viendo en los últimos 5 o 6 años con una torre meteorológica que tenemos en la terraza de la Escuela de Industriales en la Castellana en Madrid, es digamos, un viento recurrente del nordeste por las noches, originado básicamente por las brisas que se generan, lo mismo cuando las condiciones sinópticas son de poco forzamiento. Sí. Y es claramente, a lo mejor 1 o 2 de la madrugada, se pone del nordeste y aumenta el viento. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista de la calidad del aire, por ejemplo, por la tarde-noche hay unos niveles de contaminación muy altas y se limpia de madrugada. Entonces, con respecto a los mapas que tú has enseñado, claro, yo intentaba visualizar por dónde estaría Madrid porque se veía muy bien el viento del nordeste, yo creo que por encima de la Sierra de Guadarrama, pero por debajo parecían más bien del sureste. Sí, voy a mostrar el gráfico, de todas formas insisto que es un día muy concreto, ¿vale? Vamos a verlo por aquí y lo podemos discutir con... Este sería el gráfico a 100 metros de madrugada, a las 3 UTC. Vale. Y esas flechas rojas, por ejemplo... Ese viento que indicas en la zona de Madrid. Se ve... Vale. Es que tenía la duda de si sería al norte o al sur de la Sierra de Guadarrama. Debe ser al sur, ¿no? Es al sur de la Sierra de Guadarrama, sí. Vale. Sí, pues es... Desde el punto de vista observacional es muy repetitivo ese patrón en situaciones de no demasiado forzamiento sinóptico, donde se organiza por las cuencas y por las brisas de montaña esa circulación. O sea, esa es súper interesante. Sí. Pues me alegra saber que existen esas medidas porque es muy positivo poder comparar lo que indica el reanálisis con eso. Pero luego, cualitativamente, pues parece que tiene bastante que ver, ¿no? Lo que indicas. Entonces habrá que ver si cuantitativamente también. En el caso de Madrid, ¿es también un chorro de muy bajo nivel o sería viento cerca de la superficie, sobre todo? Claro, nosotros es que solo tenemos esa observación que está, bueno, pues como a unos 30 metros. Claro, digamos. Está cerquita del suelo, sí. Sí. Está relativamente alto, eso sí. Nada, muchas gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Carlos, gracias por tu aportación. No cabe duda que las observaciones vienen muy bien, pero bueno, en este caso, pues sí, una comparativa, porque tampoco son tan numerosas las observaciones en muchas localizaciones, o sea que gracias a los análisis de alta resolución se puede avanzar. Y bueno, vamos a ver, Esther, cuéntanos, ¿qué
tu turno. Hola, muy buenas. Creo que se me oye Sí, bien. perfectamente, perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante la temática y los estudios que habéis llevado a cabo también. Las conclusiones que has sacado coincido completamente contigo. Y bueno, mi pregunta está relacionada con la complementariedad de tecnologías que has mostrado, bueno, intentando seleccionar tanto emplazamientos, localizaciones con complementar tecnologías unas con otras. Y mi pregunta es si os habéis planteado, habéis seleccionado la eólica y la solar, pero si os lo habéis planteado, y si sí, ¿cuál es el motivo por el que a lo mejor no ha entrado en juego en este estudio? La termosolar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entra en juego esta tecnología con el almacenamiento, los factores de capacidad aumentan un montón. Entonces, a lo mejor en la primera parte del estudio que has mostrado, creo que podría ser interesante ver un poco los resultados teniendo en cuenta los diferentes tipos de eólicas que has mostrado con la solar fotovoltaica, pero incluyendo quizás eso, la termosolar, por el hecho también de que en España es pionera en esta tecnología, hay un gran despliegue y bueno, esa es una de las preguntas que me han surgido. Muy bien, gracias por la pregunta. Es una observación muy interesante. De hecho, es una energía que considero la solar termoeléctrica que se debería desarrollar más, ¿no? Precisamente por lo que has dicho, que va acompañada de almacenamiento térmico, por lo tanto, baterías en el fondo, ¿no? Algo similar a baterías, y tendríamos que puede ser gestionada. Entonces, no la hemos incluido precisamente por esa capacidad que tiene de ser gestionada, ¿vale? Al tener ya un almacenamiento, entonces se puede guardar parte de la energía pues a última hora de la tarde, primera hora de la noche, precisamente cuando más falta puede hacer. Y ya no representa tanto las características del recurso en sí, sino la capacidad que tiene de almacenamiento. Entonces nos hemos querido centrar primero en tecnologías, digamos, que se basan en el recurso tal como es, sin almacenamiento. El almacenamiento, por supuesto, es una vía para conseguir también guardar energía para por la noche, etcétera, energía solar, por ejemplo, o energía eólica para otros momentos cuando no haya viento. Y nos hemos querido primero centrar en eso, ¿vale? Precisamente por ese aspecto. Y además otro motivo es que ahora mismo la solar termoeléctrica, bueno, hay una cierta instalación en España, pero tampoco es muy grande, mientras que la solar fotovoltaica, la eólica terrestre sí tienen muchísima capacidad instalada. Entonces nos hemos querido centrar en lo que es el núcleo del sistema renovable, ¿no? Que es solar fotovoltaica y eólica terrestre. Pero bueno, en cualquier caso sería interesante también. Lo que dices es una fuente de energía muy, muy, muy interesante también. Justamente lo que comentas pienso que la complementariedad a 3 sería interesante precisamente justo por el motivo que has dicho, porque aunque el despliegue es importante, los megas que están instalados no son suficientes, digamos, para poder hacer el mix eólica solar termoeléctrica. Pero quizás pensando en la segunda parte de tu estudio, los picos que mostrabas a última hora de la tarde, que hay unas horas un poco complicadas de picos de demanda y demás, quizás ahí es donde podría demostrarse que quizás un estudio A3 para el mix energético de España podría ser muy interesante. Simplemente sí, lo dejo ahí. Estoy de acuerdo. Sería muy interesante. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Esther. Y bueno, no me quiero extender, pero mira, has dado pie. Sería interesante que nos ilustraras un poquito en algún momento, en alguna futura aula moral, sobre los estudios que realizáis en el CIEMAT sobre energía termosolar. Así que ahí te emplazo, a ver si nos vemos. Ahí te quiero ver. Bueno, vamos a ver. Alberto Carlas. Hola. Sí, bueno, espero que se me oiga. Nada, muchas gracias, Miguel. Bueno, y Alame por la sesión. Nada, me ha parecido muy interesante. Es que, bueno, yo estoy trabajando en renovables y nada, puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones que has dado al final y que los estudios de complementariedad realmente es una cosa que estamos viendo mucho. Una cosa que te quería preguntar, que igual lo has hecho en algún momento, igual me lo he pasado,
No sé si habéis avanzado un poquito, porque, por ejemplo, nosotros hacemos estudios de complementariedad, pero también en localizaciones cercanas, ¿no? Esto tiene una razón, que es que buscamos emplazamientos cerca de subestaciones donde se entrega la electricidad generada. Entonces, estamos trabajando mucho con complementariedad de solar y eólica, que lo está diciendo Esther ahora. Pero bueno, también basado en esos puntos donde tenemos las conexiones a la red. No sé, según he entendido, tus estudios son más generales, ¿no? De todo el mapa de la península ibérica de España. Pero no sé si tenéis algo basado en puntos de conexión y para estas dos tecnologías, ¿no? Cómo se complementarían para una misma conexión. Eso es bastante relevante en la industria de hoy porque cuando hay mucho sol hay menos viento habitualmente y viceversa. Por lo tanto, se complementan bien en un mismo punto. No sé si tenéis algo de esto en el grupo o, no sé, conocer tu opinión a lo mejor. Muy bien, gracias Alberto. Es una observación también muy interesante. Lo que pasa es que es un aspecto distinto a lo que hemos querido analizar. Hemos querido analizar no localmente la complementariedad local entre eólica y solar, que es importantísima y de hecho ahora mismo está habiendo muchas propuesas y muchos proyectos, ¿no?, de hibridación solar fotovoltaica, solar fotovoltaica y eólica, y desde luego es un elemento de desarrollo muy importante y permitirá además aprovechar mucho mejor las conexiones de red, etcétera. Nosotros lo que hemos querido analizar es otra cosa. Es muy interesante ese aspecto, pero hemos querido analizar primero estos recursos menos conocidos. En el caso de la eólica marina flotante, que está en una fase ya próxima, esperemos, al comienzo del desarrollo, al comienzo de instalación de las primeras plantas. Y en el otro caso es una energía que todavía está en desarrollo, que hay que analizar primero cómo se comporta, etcétera. Y precisamente hemos tratado de ver si tendrían ventaja estas fuentes, que son distintas. He tratado de resaltar también que el viento marino, en el caso de la península ibérica, tiene características muy distintas al terrestre, y ver si, debido a esas características tan distintas, puede complementar a las otras renovables desde un punto de vista del sistema eléctrico, ¿vale?, del sistema eléctrico completo, no en un punto localizado. En cualquier caso, los estudios estos que indica son fundamentales y ya te digo, yo estoy viendo que están teniendo ya efecto y cada vez hay más proyectos de hibridación local. Sí, sí, hay bastante movimiento, bastante negocio al respecto ahora mismo, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, pues el siguiente, David Cesuela, cuando quieras. Sí, David, adelante. Sí, estaba David, ha desaparecido. David, sí, estás ahí. Sí, David, adelante. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Bien, bien, y se te ve. ¿Se me oye? Sí, se te ve y se te oye perfectamente. Cuenta. Pero te has quedado Hola, congelado. Ángel. Tengo que hacerte, perdona, que tengo... Sí. Si acaso, quizás sí. Miguel Ángel. Pero tengo una pregunta para ti. Me he incorporado más tarde, ¿vale, Miguel Ángel? Y entonces no he podido escuchar toda la conferencia. He estado enfocada por lo que he visto, en lo que presentaste. David, quizás si quitas la cámara funciona. De gran altura. Sí, perdón, David, se te escucha a trompicones, no con claridad. Sí, quitaras la cámara, sí, es que igual ya tengo te pie en la quedaría calle. más. Sobre la... ¿Y ahora? ¿Me oís ahora mejor? Mejor sin cámara. Sí. Mejor sin Mejor. cámara. ¿Me oís ahora? Sí, se te escucha mejor, David. Vale. Sobre la eólica de gran altura, me imagino, es que justamente, Miguel Ángel, sobre la eólica de gran altura... ¿Te hemos perdido? Se va cortando, David. David, ¿qué te parece? Eso el día que lo... ¿Se me oye? Sí, mira, David, se te corta. Dime, Carla. Te sugiero, David, una cosita. ¿Qué te parece si lo escribes en el chat? Porque no avanzamos con tu pregunta. Es vale, que se te corta, como estás en la calle, a ver si lo puedes poner en el chat y lo leemos. ¿Te parece? Es que tenemos a dos asistentes más. Y si no, luego volvemos a ti. Vale. A ver, escríbelo mientras tanto, en la consulta. Vale.
pasamos a Ramón Pascual. Buenas tardes, desde Barcelona. Muchas gracias por la presentación y felicidades porque ha sido muy, muy clara. Lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente convencido y comparto tu página final hablando de las bondades de las energías renovables en general. No, para mí es indiscutible. Dicho esto, vamos a discutirlo. Entonces, hay un par de aspectos. Primero, que me ha sorprendido que el recurso viento sea casi independiente de la estación del año en el Golfo de Rosas. Me extraña de que la tramontana sea igual de fuerte en verano que en invierno. Ya está, pero bueno, los datos hablan los datos, pero a mí me ha sorprendido el dato. Y el segundo dato es qué pasa con el cambio climático. Es decir, ya sé que hay pocas o ninguna proyecciones regionalizadas de la variable viento, pero precisamente en la Costa Brava hay algún estudio que muestra que la tramontana ha ido disminuyendo claramente con las décadas. Entonces, ya sé que es difícil hacer proyecciones regionalizadas de la variable viento, pero creo que sería necesario para evaluar si este recurso de aquí a 30 años será igualmente disponible en unas condiciones similares a las actuales. Sí, pues muchas gracias, Ramón. A ver, respecto al primer punto, la baja estacionalidad o casi nula estacionalidad puede depender del reanálisis. Son datos de reanálisis y los datos de reanálisis sabemos que a veces se pueden apartar un poco de las observaciones, ¿no? Entonces, para este reanálisis en concreto es lo que sale, teniendo en cuenta además que es una agregación dentro de la zona de instalación potencial que está frente a Girona, ¿no? Entonces, no sería un solo punto, sino serían varios puntos, son un promedio de varios puntos frente a esa zona. Entonces, quizás no haya que tomar tan al pie de la letra que sea prácticamente idéntica en invierno y en verano, sino que es bastante similar en invierno y en verano, que hay poca estacionalidad, ¿vale? Entonces, eso yo creo que ese resultado sí es bastante robusto, que hay poca estacionalidad, y habría que comprobar con otro reanálisis o sobre todo con observaciones este aspecto. Realmente la tramontana, al formarse, como sabemos, por la interacción de vientos de componente norte con los Pirineos y demás, esta situación también ocurre en verano, a diferencia de otras sinópticas, a lo mejor con menos frecuencia que en invierno, pero también ocurre, ¿no? Y precisamente por eso también tenemos viento. Y por otro lado, aparte de la tramontana, también en verano hay flujos de dirección opuesta, que serían flujos del sureste, ¿vale? Pueden también alcanzar una intensidad significativa y pueden contribuir también al factor de capacidad, ¿no? Entonces también, que son a lo mejor menos frecuentes en invierno en comparación, ¿vale? Entonces el conjunto de estos factores de capacidad no son solo para la tramontana, sino son en conjunto. Entonces, quizás por ahí podríamos explicar esa baja estacionalidad, que creo que sería lo que habría que resaltar, más que sea nula, baja, ¿vale? Y el otro punto que comentabas, perdona, era... las tendencias de la variable viento en el cambio climático. Ahí, digamos, esa parte nos gustaría analizarlo, todavía no hemos empezado, pero nos gustaría analizarlo en el futuro porque es muy importante, desde luego. En general se ha visto que las disminuciones de viento en bastantes zonas, los pocos estudios, no hay muchos, pues son pequeñas, no son muy grandes, ¿vale? No desconozco el estudio concreto que me indicas, me interesaría mucho verlo en la zona de la tramontana y ver si esa disminución de viento se refleja también para otras direcciones de viento, que pueden ser también importantes, ¿no? Pero de luego sería importante, hay que tenerlo en cuenta porque, claro, estas son instalaciones a 20, 30, 40 años incluso y hay que tener en cuenta este efecto. Estoy de acuerdo. Sí. Probablemente jugamos con la baza, hablando de complementariedad, que la variable radiación solar vaya a la alza con el cambio climático. Entonces... pero bueno, eso ya es muy especulativo todo esto. Muchas gracias. Efectivamente, gracias, Ramón. Bien, pues, por cierto, Ramón, no sé si has tomado nota de la dirección electrónica de Miguel, por si queréis contactar en cualquier momento. Acuerdo, sí. Y si no, nos lo pides a nosotros, ¿vale? Vale, a Mateo, a mí, o bueno, a través de la AMI, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Bueno, tenemos ya la pregunta de David, la tenía, pero ha entrado otro chat, ya está. Mira, es sobre, Miguel,
David dice que se trata sobre su consulta sobre la eólica de gran altura. Y su pregunta es, ¿a qué distancia del molino se ponen los generadores con el dron o con las cometas? Eso por una parte. Y luego, y de ser así, si se ha comprobado qué es mejor, si trabajar con drones o con cometas o queda igual. Entonces, primero, ¿a qué distancia del molino se ponen los generadores cuando se utiliza un dron o una cometa? Bien, en el caso de la eólica de gran altura, el generador, lo más habitual es que esté en el suelo. Se han buscado también, se han analizado prototipos en los que el generador está en el propio dron, ¿vale? Entonces la unión está con un cable que llevaría la electricidad al suelo, pero han dado lugar a algunos problemas, ¿no? Entonces ahora la línea principal es aquella en la que el generador está en el suelo. Y entonces el dron o la cometa lo que hacen es tirar de un cable. Y ese dron o cometa, precisamente la ventaja que tiene es que pueden estar a distintas alturas y se puede ajustar la altura a aquella zona donde el viento sea máximo. Es una gran ventaja que tiene esta tecnología. Entonces, si el viento máximo está a 200 metros, se sitúa a 200 metros, si está a 400, pues se puede subir a 400. Entonces, la distancia es variable. De hecho, el funcionamiento de estos dispositivos es tal que tiene una fase en la que va generando electricidad, en la que va tirando poco a poco del cable. Suelen hacer un tipo de movimientos que son movimientos en 8, ¿vale? Entonces poco a poco en esos movimientos en 8 van tirando del cable, llegan hasta una altura máxima interesante y luego hay que retraer otra vez el cometa o el dron, ¿vale? Y volver a iniciar el ciclo, ¿vale? Entonces tendrían este funcionamiento. Y la altura precisamente es variable, eso es una gran ventaja que tiene. La altura es variable y se puede ajustar a aquellas zonas donde haya más viento. Y la otra pregunta... que si está comprobado que es mejor si trabajar con drones o con cometas. A ver, los dispositivos que actualmente ya he indicado que hay un par de ellos operativos, en condiciones operativas, de demostración en condiciones operativas, son cometas. Pero también hay investigación con drones. Todavía no está claro cuál sería mejor. ¿Vale? Por ejemplo, los drones pueden tener alguna ventaja, que es como son dispositivos que tienen que despegar del suelo, están en el suelo normalmente, entonces tienen que despegar. Los drones pueden tener alguna facilidad mayor que las cometas para este fin y quizás también para aterrizar luego. En cambio, las cometas parece que bueno, pues tienen menos peso, eso también es importante, y funcionan en otros aspectos, parece que funcionan mejor. Ahora mismo hay instalados en un par de sitios dispositivos con cometas y están funcionando, por ejemplo, en una isla del Océano Índico, donde el coste del diésel, de la generación eléctrica con diésel, era muy, muy alta. Entonces ahí se ha instalado, es más barata de esta fuente, está funcionando, ¿vale? Es una instalación pequeña, no es muy grande, y hay alguna otra instalación en alguna zona de Europa, también a modo de demostración y para comprobar qué tal funciona, porque estos dispositivos además tienen que funcionar de forma autónoma. Entonces eso supone unos problemas técnicos de cierta importancia, ¿no? Entonces parece poco a poco estar superándose esos problemas. Y si se llegan a superar del todo, la verdad es que tiene mucho potencial, porque necesita un 90% menos de material que los aerogeneradores convencionales. No tienes torre, entonces no necesitas acero, necesitas una base, unos fundamentos para aguantar, etc. Y ahorras un montón. Te ahorras un montón de material. Entonces, si superas otras dificultades que tiene esta tecnología, como es el funcionamiento autónomo, el despegue, digamos, el aterrizaje, etcétera, si eso ya se resuelve de forma que funcione de forma fiable y de forma autónoma, yo le veo bastante interés y bastante futuro. Bien, pues espero que haya sido suelta tus dudas, David. De todas maneras, te sugiero que veas la grabación desde el principio, porque ya Miguel había comentado ciertos detalles al respecto. Bien, y ahora José Antonio, gracias por tu paciencia. Muchas gracias. José Antonio, creo que es José Antonio. Sí, soy yo, gracias. Gracias por tu paciencia. Al conectarme tuve problemas y no he conseguido identificar mejor, pero bueno. Nada, muchas gracias en primer lugar, Miguel Ángel, me ha parecido muy interesante y bueno. Me he enterado además estos dispositivos de altura de los que yo no tenía prácticamente referencia más que debidas y bueno,
es muy interesante, ¿no? Que pueda complementar, según has explicado, además, con todo el tema nocturno, ¿no? Pues hay un potencial, por lo menos, digo, en países como el nuestro, ¿no? En general, ¿no? Aparte de otros usos, como he mencionado, de las islas y tal. Pero bueno, yo tengo una pregunta que ya te pido disculpas de antemano porque, aunque se refiere a la energía eólica, no es el tema concreto y tal, pero bueno, la lanzo aquí por si tú estás más enterado y puedes aportarnos algo de información, que es un poco al hilo del famoso apagón que hemos padecido, ¿no? Que muchos, supongo, hemos leído cosas y tal. Todo el tema este de la inercia de los generadores, ¿no? Que en principio las renovables de por sí que tienen menos inercia, ¿no? Que los generadores convencionales, ¿no? Debido a pues el peso de las turbinas, de las centrales y tal, por ejemplo, en la hidráulica incluso. Pero yo también he leído que hay formas de la energía eólica con control básicamente electrónico de proporcionar, o sea, simular una inercia, es decir, una capacidad, por inercia en este contexto se entiende una capacidad de reacción de aumentar o disminuir el suministro, aumentarlo en principio, ¿no? O sea, en pocos segundos, ¿no? Que es de lo que se trata. Si hay, por ejemplo, un fallo debido a que un generador grande, importante, o una planta generadora fotovoltaica o lo que sea, de repente tiene un apagón, un fallo, pues que se pueda suplir en unos pocos segundos ese lapso, y hay forma con control electrónico, ¿no? Es decir, al parecer en los generadores eólicos existe la posibilidad de regular rápidamente el ángulo de las palas, ¿no? Para que rápidamente puedan compensar esa caída rápida en la producción, ¿no? Y evitar que se descompense la red, que caiga la frecuencia y tal, y que luego se llegue a un apagón. Entonces mi pregunta va por ahí, si tienes información de cómo está la situación en España, o qué planes hay o qué previsiones para avanzar en este terreno, ¿no? Que las renovables conseguir suplir ese hándicap que tienen en principio respecto a los generadores convencionales, ¿no? De proporcionar una inercia y dar estabilidad a la red. Muchas gracias. Muy bien, la verdad es que este es un tema especialmente interesante. También he intentado leer en estas últimas semanas sobre él, dado el debate que se ha establecido. Y, bueno, por un lado, también intentar, por lo que he leído, todavía no está claro absolutamente la causa, y lo más probable, por lo que he ido leyendo, es que sea una concatenación de diversas cuestiones, ¿no? Entonces, desde luego, en ningún caso la culpa, dicho así, o la responsabilidad sería de las renovables o de la fotovoltaica en particular, sino que probablemente haya sido una concatenación de varios aspectos. Pero en cualquier caso, ese elemento de la capacidad de controlar la frecuencia, la inercia, o la capacidad de controlar la tensión es muy importante. Y ya se había visto, se puede hacer. Lo principal es que se puede hacer con las renovables. ¿Cómo? Pues como has dicho tú muy bien, con dispositivos electrónicos que pueden simular esa inercia de forma electrónica, ¿no? Y ofrecer exactamente el mismo servicio que una máquina rotativa grande, ¿no? Como pueden ser las turbinas de las centrales convencionales. Entonces, eso se puede hacer, lo único que aquí en España, por una serie de motivos, no se ha desarrollado, no se ha instalado todavía eso, ¿no? Por ejemplo, hubo un apagón también en una zona de Australia hace ya, parece que 9 años, en 2016, y después de eso se han ido instalando todos estos sistemas, y ahora precisamente tienen cubierto ese aspecto con renovables, sin ningún problema, funcionando con renovables, y lo tienen cubierto perfectamente. Entonces, aquí lo que hace falta es ir instalando esos dispositivos. Dentro de esos dispositivos hay varias posibilidades también. Puede ser un dispositivo electrónico, que los inversores, por ejemplo, que convierten la electricidad continua de la fotovoltaica, la corriente continua de la fotovoltaica a corriente alterna, pueden tener esa función, ¿vale? Los propios inversores. También las baterías. Las baterías además tienen la ventaja añadida de que, como guardan energía, pues pueden ajustar eso. Cuando hace falta energía pueden inyectarla, o pueden absorberla cuando hay exceso de energía en la red, como os he indicado. Entonces, eso también se puede hacer con baterías. Y también existen otros dispositivos, por ejemplo, en Gran Bretaña se han ido instalando los denominados compensadores síncronos, que son generadores, pero que no tienen detrás una fuente de generación. Son básicamente turbinas que van girando, ¿vale? De tal forma que puestos en lugares adecuados, cerca de subestaciones.
y con eso lo que se consigue es, si hace falta inercia, pues se acude a esos compensadores que compensan los desequilibrios que pueda haber de frecuencia, de tensión, como si fuera una turbina normal, pero simplemente que no genera, no tiene un generador detrás, ¿vale? O también existen digamos, me parece que son las máquinas volantes, no me acuerdo ahora el nombre exacto, ¿no? Pero bueno, que son similares a estos compensadores síncronos. Y finalmente, estos son dispositivos que ya existen, entonces lo que hace falta es empezar a instalarlos aquí. Y finalmente también, por ejemplo, ahora mismo están en desarrollo para los aerogeneradores convencionales que puedan también proporcionar eso, ya que en el fondo también tienen un dispositivo que rota y que puede tener cierta inercia. Entonces se puede adaptar esa rotación para que también proporcione esa inercia, ¿vale? Actualmente todavía creo que no está operativo, pero que está en desarrollo y podría funcionar en breve también esa opción. En cualquier caso, hay opciones para cubrir esa necesidad de inercia con unos dispositivos sin dejar de seguir desarrollando la red con renovables. Son completamente compatibles, ¿no? Entonces, lo que hace falta es desarrollarlo aquí. ¿Por qué no se ha desarrollado? Bueno, pues es una buena pregunta. Por lo que he ido leyendo, pero puede ser también algo parcial, ya, digamos, había algunos avisos, algunos llamadas de atención en algunos informes hace unos pocos años sobre este tema. Sí. Sí, entonces sobre este tema y se encargó a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, que hiciera un estudio y que cambiara en función de eso pues unas normas, unas instrucciones que da precisamente para que las renovables puedan dar este servicio también. Sin embargo, por motivos que desconozco, ese proceso ha ido extraordinariamente lento y todavía no está terminado. Dicen que lo van a terminar pronto. Entonces, las renovables necesitan esa normativa, esa regulación para poder decir, bueno, nosotros también podemos dar este servicio con estos equipos auxiliares y esperemos que termine de desarrollarse pronto esa normativa y se empiece a instalar. Una vez que se instalen estos elementos, cualquiera de ellos, no debería haber absolutamente ningún problema para seguir desarrollando la red con renovables y con total seguridad en cuanto a control de frecuencia, control de tensión. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Bien, pues ya el tiempo nos estamos dilatando, pero bueno, yo creo que muy a gusto porque estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Las intervenciones son también muy enriquecedoras. Y para que no quedar mal, retomo aquella pregunta que se me había olvidado cuál era. Esta era Miguel, la recordé hace ratito, pero bueno, era sobre la potencial oposición popular que pueda tener la instalación de aerogeneradores en zonas costeras, ¿no? Sí, bueno, que quizás sería muy interesante que la gente pudiera estar más informada sobre todas las aportaciones ventajosas, que no son tantas las negativas a nivel estético, por ejemplo, o de otra índole, no lo sé, pero que sí creo que debería también haber una labor informativa hacia la población para evitar esa oposición que a veces hemos visto en algunos lugares. Era por ahí la línea de mi pregunta, y si quieres añadir algo al respecto brevemente, pues sería de agradecer. Sí, es verdad, gracias, Encarna. Pues ciertamente es un tema también muy importante porque la instalación al final también va a depender. Si hubiera una oposición excesivamente grande, pues sería muy difícil instalarlo, ¿no? Creo que aquí hay dos elementos. Puede haber algún elemento, por ejemplo, el impacto visual, que aunque sea opinable, puede ser comprensible. Pero bueno, ahí habría que equilibrar, digamos, la importancia y las ventajas que tiene para esta energía eólica marina con ese pequeño, yo creo que es pequeño, sobre todo si se instalan lo más lejos posible, porque al ser eólica marina flotante, podemos tratar de instalarlos lo más lejos posible y disminuir al máximo este efecto visual, ¿no?, que puede tener estas instalaciones. Hay también otros elementos que provocan contaminación visual, pero bueno. Efectivamente. También hay que equilibrar un poco el perjuicio que puede haber por ahí con las ventajas que puede tener. Luego existen otras objeciones, por ejemplo, en cuanto a la pesca, que por lo que he ido leyendo, no soy un experto en el tema, pero
parece que no están muy justificadas. Por ejemplo, hay un aerogenerador marino flotante en frente de Portugal, muy cerca de Galicia, ya funcionando. Pues ha hecho algún estudio del efecto sobre la pesca y no se ha encontrado ningún daño, ¿vale? En las zonas pesqueras, en las lonjas cercanas, no se ha visto ningún efecto de que haya disminuido drásticamente las capturas, ni mucho menos, ¿no? Y por los estudios que se han hecho en otros lados tampoco lo parece. Entonces, bueno, yo creo que eso son objeciones poco justificadas en este caso, ¿no? Entonces, ahí habría que hay que hacer estudios, por supuesto, atender también a las necesidades de los pescadores, por supuesto, hablar con todos, pero convendría llegar al final a un equilibrio entre digamos, esas aspiraciones legítimas de los pescadores a tener sus recursos y también por el posible aprovechamiento que es muy ventajoso para toda la sociedad de estas fuentes, que además tienen una capacidad de generación de industria y de arrastre industrial enorme, ¿no? Porque arrastra sectores de astilleros, sectores de puertos, etcétera. Hay tecnología española para los anclajes flotantes, es decir, un sector muy, muy interesante desde el punto de vista industrial. Entonces yo creo que hay que equilibrar ambas cosas. Y decir solamente respecto a esto que de todas las zonas costeras españolas, solo el 0,5% se va a poder instalar eólica marina flotante, es decir, es una zona muy pequeña. Entonces, oponerse también a que se instale en esta zona tan pequeña, pues sinceramente no lo veo demasiado justificado. Hay que analizar caso por caso, hay que tener en cuenta las objeciones que sean razonables, pero yo creo que al final debemos desarrollar esta tecnología porque tiene unas enormes ventajas para todos, para la sociedad, para la economía. No cabe duda que, bueno, lo importante es informar a la gente para que ellos mismos saquen sus conclusiones y no se dejen manipular. Claro, hay que evitar... lo importante es llegar a la gente y a ver si los medios de comunicación pueden ayudar de algún modo. Pero bueno, ahora mismo hay muchísimo bulo, muchísima desinformación y también en este tema la hay. Entonces se generan unos miedos que, insisto, son exagerados. Por ejemplo, en el tema de la pesca creo que son totalmente exagerados. Sí. Bien, pues lo dicho, ha sido todo de verdad muy constructivo, por mi parte muy agradable que hayas estado aquí y bueno, pues agradecer a todos. Bueno, antes de despedirme, anotad, ya lo ha puesto por ahí en un chat Amadeo, y es recordar la próxima charla Aula Morán, que será en 2 semanas, el jueves, día 26, y tratará sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la predicción meteorológica. De hecho, el título es Deep Learning, es decir, un aprendizaje profundo, y la predicción meteorológica. Y la ponente será María Teresa García Gálvez, de AEMET. Así que a ver si nos vemos en 2 semanas, ¿de acuerdo? Y antes de despedirnos, por favor, transmitiros mi agradecimiento a los asistentes, a los intervinientes, que habéis enriquecido muchísimo este debate, y Amadeo Uriel, que nuestro soporte técnico, sin el cual pues esta videoconferencia hubiera sido imposible. Así que para terminar, y muy especialmente a ti, Miguel Ángel, que por tu generosidad, que de esta manera altruista pues has compartido tu tiempo y tus conocimientos. Así que gracias a todos y espero veros en la próxima Aula Mora. Muchas gracias por la invitación. Adiós, hasta luego. Hasta luego.